Tocamos el tema de cómo debería ser la nutrición de la madre durante el periodo de gestación y pues una vez que nace el niño, cómo debe ser el formato que se debe cumplir para poder alimentar al bebé propiamente. Ahora, luego de los 6 meses comienza lo que se denomina como el periodo de ablestación, ¿no? Que es comenzar a dar alimentos sólidos a los niños. ¿Por qué no se recomienda hacerlo antes de los 6 meses? Sí, fíjate, hay una cantidad de enzimas y en el sistema digestivo de bebé que no están presentes, sino en ese momento, a partir de los 6 meses. Entonces hay que ser muy cuidadosos y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea a partir de los 6 meses que se inicie la introducción de otros alimentos. Y son alimentos que se van a dar como complemento de la lactancia. Eso no significa, entonces, porque muchas mamás lo entienden de esa manera, que a los 6 meses ya voy a dejar de amamantar a bebé y voy a pasar a otro alimento. Además, que creo sustituto, como es la fórmula, que no lo es. Estamos hablando de un alimento que tiene más de 300 componentes, donde tiene agentes antibacteriales, o sea, la leche materna te protege contra bacterias, te protege contra virus, te protege contra parásitos, cosa que no pasa con la leche, con la fórmula. Entonces, es importante que bebé siga con esa protección, por lo menos, lo ideal es hasta los 2 años. Ahora, de los 6 meses hasta el año, el alimento sólido es complemento de la lactancia. Del año hasta los 2 años es al revés. Entonces, eso significa que mi esquema de amamantar se va a distanciar. Yo cada vez voy distanciando más tomas, dando menos tomas al día, porque entra los sólidos que van a darles aportes de nutrientes diferentes. Y de hecho, la leche materna va a ir teniendo composiciones diferentes. Básicamente hablábamos del tema de que bueno, el bebé puede, digamos, tomar leche cada vez que quiera. ¿Cómo hacen las madres que se quejan muchísimo de que, bueno, mi hijo no duerme, me paro 3, 4, 5 veces en la noche? En ese Lo que caso, pasa es que la leche de vaca, la leche de fórmula tampoco es garantía de que mi bebé va a dormir permanentemente. Pero ¿qué pasa? Si yo te doy un alimento donde tiene una cantidad de caseína mucho mayor, donde tiene, o sea, la forma de digerirlo va a hacer que ese sistema digestivo trabaje muchísimo más, que el sistema hepático trabaje muchísimo más, que los riñones trabajen muchísimo más, porque hay mucho más que desechar. Y entonces vas a tener un bebé que va a estar abocado energéticamente a eso y va a tender a dormir más. Ahora, ¿eso es sano? No, no lo es. Sí, y yo creo que el cuerpo es muy sabio, ¿no? Durante todo el proceso de gestación la madre se va adaptando a esos cambios. De hecho, te comienzas a despertar mucho más temprano, empiezas a despertarte en la noche. Yo creo que además de todo lo que ya dijo Beatriz, que es sumamente importante, que es la parte fisiológica, biológica de las inmunoglobulinas, de las enzimas, etcétera, el componente emocional es muy importante. Entonces, de alguna forma, el bebé al estar con su madre va a estar mucho más tranquilo, quizás la angustia, ¿no? de separarse va a disminuir y eso sí. le va a promover un sueño mucho más placentero. La misma leche materna tiene hormonas que va a ayudar a que mamá esté más relajada y tranquila y bebé también. La oxitocina, por ejemplo, es un ansiolítico del sistema nervioso central y se pasa a través de la leche materna de mamá hacia bebé. Es decir, vas a tener un bebé más tranquilo, un bebé menos inquieto, que va a dormir mejor, contrario a lo que se supone que te va a dar otro alimento diferente como la fórmula. ¿Cómo influye eso en la vida adulta? Absolutamente. La oxitocina además es una hormona que promueve la necesidad de relaciones de contacto. Se conoce como la oxitocina del amor. Entonces, obviamente, inclusive ahorita a nivel de experimentación están aplicándole oxitocina, inyectando oxitocina sintética en el cerebro de niños autistas para paliar ese síntoma del autismo, que es el que no haya conexión, no tenga relación con otras personas, que no se puede conectar emocionalmente, de manera que, bueno, míralo tú, pues si es la hormona del amor y me va a ayudar a tener relaciones de contacto, que va a garantizar eso en un adulto más amoroso, un adulto más conectado con los demás, de mayor compromiso probablemente en términos de lo que le pasa a la sociedad. Yo creo que es algo beneficioso. Ahora, salimos del periodo de lactancia. ¿Cuáles son los primeros alimentos que se le deben comenzar a dar al niño? Ok, el niño poco a poco va a tener un sistema digestivo más desarrollado, más fuerte y va a empezar a tolerar los alimentos poco a poco, ¿no? Es todo un esquema
Inicialmente se puede comenzar con cereales, ¿sí? Como estaba comentando Beatriz, de alguna forma tú vas a complementar de los 6 meses al año la leche materna con alimentación. Entonces ahí básicamente lo que se recomienda es preparar papillas, ¿sí? Con algunas frutas que puedan tolerar bien, no cítricas Sí. preferiblemente, manzana, Sí, pera. fíjate, hay diferentes esquemas, o sea, hay diferentes esquemas de alimentación. Los cereales en las últimas investigaciones, en los últimos esquemas, se están dejando más hacia el año y se introducen primero vegetales, se introduce primero ciertos vegetales blancos, estás hablando de apio, estás hablando auyama, también zanahoria. Se introducen, además se tiene que introducir un alimento a la semana para ver la respuesta, si no hay una respuesta inmunológica contra eso que genere, o sea, una reacción alérgica, para que haya tolerancia entonces, y luego se van añadiendo vegetales, frutas, algunas proteínas como pollo, como carne, primero solas, luego combinadas con estos otros y luego los cereales, ¿ok? Porque ha habido mucha investigación y hay en determinados grupos étnicos mucha sensibilidad a los cereales, por ejemplo, al trigo. ¿Sí? Entonces, esos alimentos además se tienen que introducir, es un esquema el que estoy hablando, de una manera rotativa. Es decir, si hoy comí trigo, mañana y pasado mañana no como trigo y luego vuelvo con un cereal y cereales como el arroz, preferiblemente no procesados. ¿Cuándo se debe comenzar a dar carnes? Mira, es variable según el pediatra, pero estamos hablando en ese orden. Más que el momento, es el orden en que vas a integrar los alimentos. Estamos hablando que primero vegetales, frutas y luego proteínas, que es la carne. Claro, porque además las necesidades van incrementando, ¿no? Ya luego el bebé va a necesitar más energía, más nutrientes, vitaminas, minerales, hierro, ¿sí? Que viene ya la parte de desarrollo muscular. Sí, de hecho, a partir de los 6 meses, si bien antes de los 6 meses la leche materna contenía todo el hierro necesario, a partir de los 6 meses sí hay que agregar hierro en la alimentación de un bebé según UNICEF, ¿no? Entonces, ese esquema va luego, inclusive después del año se le agregan huevos, no se le da leche completa a un bebé, ¿okay? Mientras esté amamantado. No es necesario, además la leche materna puede servir como sustituto de lo que nosotros los adultos como usamos la leche, para hacer papillas, para hacer merengada, pero la leche materna sigue siendo el alimento que tienes que seguir usando, inclusive hasta los 2 años. Ahora, el clamor de muchas madres que quizás no pueden amamantar porque dices que no me sale leche y bueno, comienzan a tomar linaza o una otra cosa. ¿Qué hacer para poder garantizar la lactancia del niño, digamos, de una forma prolongada? Bueno, mira, tienes que primero garantizar que tengas la lactancia exclusiva. Es decir, tú vas aprendiendo y te vas dando cuenta que de verdad todos los nutrientes los va teniendo bebé. Que sea no solamente, sino que sea libre de demanda. Eso va a garantizar la producción necesaria para ese bebé. Si tú empiezas a sustituir la alimentación materna con otra cosa, eso es leche que mamá va a dejar de producir. Y por lo tanto va a mermar la producción y entonces el bebé no va a estar satisfecho, ¿no? Estás hablando también de tener un entorno adecuado que te ayude. Si tú vas a empezar a trabajar, tú tienes que hacer un banco de leche, tienes que tener espacios dentro del trabajo para poder extraerte, para poder almacenarla en una nevera, en espacios adecuados para luego inmediatamente que puedas congelarla y hacer uso de la ley la ley del trabajo, en donde te da horas adicionales que tú puedes tomar de tus horas laborales para amamantar. Entonces hay todo un sistema legal que te está apoyando. Tienes que tener un sistema familiar y social informado que te apoye, y eso es lo complejo. Mi recomendación siempre es, tienes que buscar información, antes inclusive de dar a luz, durante tengas al bebé, también puedes recurrir a consejeras de lactancia materna, centros de lactancia que te pueden apoyar y dar toda la información necesaria. Claudia, de los 2 años en adelante ya el niño comienza a ingerir alimentos sólidos, ya comienza quizás otro tipo de nutrición.
¿Cómo hacer para muchísimos padres que dicen, bueno, pero es que no encuentro la forma para que mi hijo coma tal o cual alimento, que sé que es nutritivo, que sé que es necesario? ¿Y dónde está precisamente la diferencia entre dar de comer y alimentar o nutrir? Yo pienso que es importante primero entender que hay diferentes etapas en todo el proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? No es lo mismo un niño en edad preescolar o primera infancia, edad preescolar, edad escolar o adolescencia. Los cambios fisiológicos, los cambios biológicos van a ser completamente distintos, además que se va a sumar todo el cambio conductual y de alguna forma eso va a incidir en el comportamiento o la conducta alimentaria de ese niño, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un niño que está en edad preescolar, que estamos hablando entre los 3 y los 5 años, pues un niño que probablemente ya está comenzando a asistir al jardín de infancia o al preescolar, y de alguna forma va a tener contacto con otros niños, va a ver qué es lo que está comiendo o qué están comiendo, van a intercambiar comida, va a tener una influencia externa que antes estaba protegida en la casa y eso no ocurría, ¿no? Entonces el padre tiene que ser muy firme, yo pienso, en los conocimientos que tiene, por eso es que la buena alimentación comienza desde antes, ¿no? Inclusive desde la gestación, comienza desde mucho antes, porque definitivamente el niño en ese proceso específicamente está aprendiendo por imitación. Entonces, si el padre no come bien, no come vegetales, no come frutas, no se alimenta de una forma adecuada, pues muchísimo menos vamos a pretender que el niño lo haga. Toda esta serie de factores, aunado también a las dificultades económicas que puedan existir en el seno familiar, han traído, sin lugar a dudas, el surgimiento pues, de lo que conocemos como muchos trastornos alimenticios, que también pueden ser causados por, digamos, disfuncionalidades psicológicas. De repente el niño es una manera de drenar, que no come, que se abstrae, que se deprime. ¿Qué clase o qué tipos de trastornos alimenticios reciben ustedes con mayor frecuencia en la consulta? Ok, nosotros denominamos o englobamos todo en malnutrición. Hay malnutrición por exceso y malnutrición por déficit. La malnutrición por déficit es la desnutrición, que no tengo las cifras oficiales exactamente, pero ha disminuido, ¿no? Según el Instituto Nacional de Nutrición. La malnutrición por exceso, estamos hablando de problemas de sobrepeso y de obesidad, que lamentablemente en los últimos años ha tenido un incremento. No es un problema de salud pública en Venezuela todavía, pero ha tenido un incremento importante en niños y adolescentes. Ya luego quizás más adelante, antes se pensaba que era solo en la etapa de la adolescencia, de 14 a 18 años, pueden presentarse trastornos de alimentación. La preocupación es que hoy en día estamos viendo esos trastornos quizás más temprano, 7, 8 años, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos? Trastornos de alimentación como la bulimia, la anorexia, la vigorexia, que pudiéramos hacer un programa completo de solamente esos trastornos. ¿Qué pudiera estar causando esa serie de trastornos? Oye, yo pienso que definitivamente todo el boom, todo el bombardeo en la televisión, en los medios de comunicación social, del cuerpo perfecto, del modelo, el cantante, quiero ser así, ¿no? Entonces los niños están hoy en día muy expuestos a toda esa propaganda, esa publicidad desde mucho antes, como se pensaba, ¿no? Desde antes de la adolescencia. 7, 8 años ya ves niñas que están preocupadas por su peso y que quieren hacer dietas. Y hay algo que me pareció muy importante de lo que dijiste y es el tema del aumento del índice de obesidad infantil en Venezuela. Es algo que está ocurriendo aquí y que está ocurriendo también en otras partes del mundo. ¿Por qué está sucediendo esto? Es algo de lo que hablaremos más adelante. Por ahora un corte, ya hablemos. Cambio de frituras por frutas y vegetales. Al salir de la escuela se recomienda recibir al niño con un recipiente de frutas y verduras cortadas en cuadritos. Los colores le resultarán más atractivos. Alimentos a la hora. La vida de los niños está compuesta por rutinas y hábitos. El cambio frecuente del horario de comida generará confusión y malos hábitos en la mesa. La sed es importante. Cuando un niño pide un vaso de agua es porque en verdad lo necesita. Eliminar la sed ayudará a una correcta hidratación y digestión. Hora de ejercicio y juego. Además de ser una necesidad para el desarrollo motriz, este momento activará su metabolismo para mantenerlo en forma.